hay muchos temas que se tienen que tocar hoy. El primero que quiero tocar con ustedes es nuevamente la libertad de prensa. La libertad de expresión en nuestro país está siendo amenazada. Y no solamente ha sido dado a conocer esto por organizaciones no gubernamentales como Artículo 19, sino muchas otras más que han sumado al clamor de los periodistas que ejercer el oficio en México es peligroso. Punto. Final, se acabó. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el discurso oficial, ¿no?, de la Cuarta Transformación y principalmente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que la libertad de prensa y la libertad de expresión en nuestro país está garantizada, que no hay represión, que no hay intimidación y, por supuesto, no hay chayote. Esto después de que se da a conocer 400 millones de pesos que se le da, por ejemplo, al periódico La Jornada, que es aliado del presidente, y a otra serie de súbditos periodísticos que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como el ejemplo, pues tenemos a Álvaro Delgado y a su compañero de fórmula, que no sé ni cómo se llama, así de importante es. Tenemos a los famosos youtubers que trabajan de la mano de su director de comunicación, el señor Jesús Ramírez. Y tenemos a youtubers que mira, la verdad es que ni me sé sus nombres, pero el Chapucero, Sin Censura, Quesadilla de Verdades, el Mariachi Ninja, y todos estos que parece ser que hacen un esfuerzo verdaderamente inaudito para encontrar este tipo de nombres. Juncal Solano, y bueno, ya no me sé más, pero bueno, todos estos que están ahí al servicio de la Cuarta Transformación. Y muchos otros más, como por ejemplo John Ackerman, con un claro conflicto de intereses de la mano de su esposa Irma Eréndira Sandoval. Y a todos los que estamos, y me sumo, en contra del presidente por la forma en la que gobierna, somos sujetos de reiterados ataques por parte de él personalmente, que nos ha atacado y nos ha llamado por nombre directamente como sus enemigos, a nosotros y a algunos otros portales más. Y somos víctimas de estos ataques por medio de sus seguidores. Que yo no vengo aquí a martirizarme, yo no vengo aquí a acusar, es que me amenazaron de muerte, es que me dijeron pelón, es que quién sabe qué. Francamente, la opinión que ustedes tengan de mí no refleja en lo más mínimo quién soy. Y le hablo directamente a estos chairos que piensan que por medio de la descalificación, por medio de la calumnia o por medio de la mentira, van a lograr intimidar el trabajo periodístico, aún metiéndose con nuestras familias, porque eso es lo que hacen. Al no poder desacreditar nuestra labor periodística, lo que hacen entonces es ir en contra de nuestros seres queridos o acusarnos de lo que ustedes asumen son nuestras hasta preferencias sexuales. Entonces, francamente, el nivel de debate que se puede dar con personas que actúan de esa manera, pues es nulo. Yo no me puedo sentar a debatir con alguien que lo primero que me dice es cállate porque eres puto, ¿no? Entonces no hay ningún sentido sobre ello. A pesar de todo esto, el presidente dice que el derecho a la libertad de expresión está garantizado porque yo tengo el derecho de expresarme y, como bien se explica, pues tú tienes el derecho de decirme como tú quieras. Y nosotros estamos aquí para aguantar, porque si algo hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera periodística y a lo largo de lo que han sido varias décadas de ejercer esta profesión por parte de un servidor y por parte de mi familia, por parte de mi padre, por parte de mi abuelo, hay una premisa fundamental. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Eso primero. Entonces aquí no tenemos nada que esconder y entendemos, de cierto modo, que nuestra vida privada tiene un rango de vida pública al estar expuestos al escrutinio de lo que son nuestras audiencias. El presidente de México
habla diciendo que antes había un pacto y nuevamente habla de en el periodo neoliberal había un pacto con los medios de comunicación que estaban de la mano con el poder. Y creo que está en un grave error, porque sí, aunque sí había ciertos pactos con mucha gente en los medios de comunicación, desde aquel entonces había medios y había periodistas libres como los que presentamos aquí en estas emisiones, que siempre hemos tenido la libertad de decir lo que queremos sin tener que imponer ningún tipo de línea editorial, y hemos tenido problemas no solamente con su presidencia, sino con muchas otras presidencias a las cuales siempre hemos llamado. A mí me dicen, ¿y dónde estabas cuando Peña Nieto pegándole de chingadazo, señor? ¿Y dónde estabas cuando Felipe Calderón pegándole de chingadazo, señor? ¿Y dónde estabas cuando Vicente Fox pegándole de chingadazo, señor? Porque nosotros no estamos a las órdenes del poder y sí estamos aquí para satisfacer a nuestras audiencias por medio del análisis de lo que acontece y por medio de la educación y el estudio que nos permite tomar este micrófono para poder ejercer una opinión con conciencia de lo que estamos diciendo y con un conocimiento de causa de lo que estamos hablando, que llegamos a ello a través del estudio, a través de la reflexión, a través del debate. Nosotros platicamos las cosas para llegar a un consenso de qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir y sobre todo cómo lo vamos a fundamentar. Y por eso aquí en Central FM Equilibrio lo que siempre buscamos hacer es llegar a través del análisis político, económico, social a una reflexión con nuestras audiencias para que entonces ya sea usted el que tome la decisión de lo que va o no va a pensar, y no por ello tiene usted que estar de acuerdo con un servidor. Quiero dejar eso de lado y ahora pasarme a otro tema que también se me hace francamente interesante e importante de exponer. Es un tema que no lo van a tocar muchos medios de comunicación en México, no porque no sea importante, sino porque no genera audiencias. Es un tema que, dada la complejidad, no genera interés por parte del auditorio mexicano, lo que a mí francamente se me hace reprobable. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador habló con la vicepresidenta de los Estados Unidos, con Kamala Harris, buscando hacer este acercamiento con nuestro vecino del norte para poder combatir y poder acabar o por lo menos controlar el problema de los flujos migratorios entre México y Estados Unidos. Miren, hay dos temas en donde si ponemos el tema migratorio en el tope de la cartulina y le ponemos migración para poder hacer un mapa conceptual de lo que ello abarca, nos vamos a dar cuenta de que el problema de la migración es un problema multifactorial. Necesitaríamos, créame usted, una cartulina bastante grande para poder encontrar las causas y los motivos que llevan a una persona, a una familia, a un padre o a una madre a buscar el futuro y a buscar fortuna o una mejor vida en otro país, dejando detrás a el padre, la madre, los hermanos y la familia próxima por buscar, por medio de la aventura y a lo desconocido, una mejor vida. Y de la mano, primero, en el primer escalón que tenemos que poner hacia un lado, si aquí dice migración arriba, aquí al lado debe de decir narcotráfico. Del otro lado debe decir tráfico de blancas, y así tenemos que ir desarrollando delincuencia organizada, narcomenudeo. Tenemos que ir desarrollando un mapa conceptual para poder entender la gran complejidad que hay detrás de los temas migratorios. Dudo mucho que Marcelo Ebrard, que Andrés Manuel López Obrador comprendan la severidad de lo que significa luchar en contra del problema de migración, porque han desatendido muchos de los temas que conllevan a la migración de mexicanos y de centroamericanos hacia los Estados Unidos, y principalmente es el combate al narcotráfico.
El narcotráfico toma a estos migrantes que viajan desde la frontera sur de México, desde donde viene la conocida como pasta de coca, por ejemplo, las pastas de heroína, el hashish, la marihuana y una gran producción también de metanfetaminas y de otros fármacos químicos alucinógenos que se fabrican en México y que tienen que encontrar por medio de la ruta migrante un paso hacia los Estados Unidos, utilizando a los migrantes por medio de la extorsión y la amenaza como mulas para poder transportar pequeñas cantidades de droga que entrando de a poquito, empiezan a hacer esta entrada hormiga a los Estados Unidos de estos estupefacientes. De la mano de todo esto viene la trata de blancas, el trasiego de armas y viene una cantidad de feria alrededor de lo que es el paso de los migrantes. He tenido la oportunidad en algún momento de mi carrera de ahondar y de platicar con personas que han ido por esta ruta y francamente las historias no solamente son conmovedoras, las historias son apabullantes, son de miedo. El entender lo que es tener que pasar la noche en el desierto, cobijado con un galón de agua, con el peligro de la deshidratación, o ser violado, o ser raptado, o ser asesinado por el crimen organizado, ha de ser una experiencia bastante difícil de contar. Subirse a la Bestia, este tren que va desde el sur de México hasta el norte del país y de repente ser atropellado por un tren y perder las extremidades, ha de ser francamente perturbador. Las imágenes, las escenas, las vivencias que pasan estos migrantes para llegar al anhelado sueño americano son dignas de muchas películas de Hollywood. El problema en México está totalmente desatendido. Las causas de la migración, las causas que buscaban la protección de los migrantes en México han sido abandonadas inclusive por un hombre que resultó ser muy importante para ellas, como fue el padre Alejandro Solalinde, que en el momento en el que se une a las fuerzas de Morena abandona por completo estas casas hogares y no se diga la pandemia que vino todavía a recrudecer aún más este paso, porque ahora no solamente tienes el peligro de morir a manos del crimen organizado, sino de morir de este virus que está atacando a toda la humanidad. México, ¿cómo es visto en los Estados Unidos? Es visto como un país que frente a esta administración tachan y tildan de irresponsables las acciones emprendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no solamente no cuida a los migrantes que están pasando por territorio nacional, sino que deja que estas grandes poblaciones nómadas se muevan, se dispersen y se difuminen en territorio nacional, haciendo cada vez más complicado el encontrar a estos migrantes que van rumbo hacia los Estados Unidos, por lo que su detención y regreso a países de origen se convierte en una tarea en harto complicada. Los Estados Unidos saben que tienen en sus manos una ficha muy importante que jugar. Y es que ven a México mendigando vacunas por todo el mundo, sabiendo este nuevo viaje de Marcelo Ebrard que culminará en una visita en Washington, en donde el canciller mexicano tendrá que irse arrodillado desde el monumento a Lincoln hasta la Casa Blanca para pedirle al presidente de los Estados Unidos que le dé las vacunas que los otros países no le van a surtir a pesar de los contratos celebrados. Esta ficha va a ser utilizada por el gobierno de Estados Unidos. A ellos les conviene que los mexicanos estén vacunados, no solo por el riesgo que significa para los Estados Unidos en su frontera sur, sino porque a los Estados Unidos la válvula de escape mexicana en materia de turismo y en materia de vacación e inversión también es importante para ellos. Sin embargo, se dan cuenta de que si México sigue jugando las cartas
cartas como las está jugando, habrá otros países en vías de desarrollo que se conviertan en los grandes ganadores de esta bonanza norteamericana en términos de economía y de derrama económica, que podrán encontrar en otros países del mundo el paraíso que los mexicanos dejaron ir.